Amén. Es una palabra que el Señor puso en mi corazón y esta palabra es la siguiente. ¿Por qué muchos creyentes sufren hoy? Muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que yo soy un creyente, yo creo en Dios, hasta voy a la iglesia, sirvo a Dios, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué hay tantos problemas en mi vida? ¿Por qué parece que no avanzo? Trabajo, pero parece que no prospero, parece que estoy estancado. En la familia, ¿por qué parece que las cosas no mejoran? Amén. Entonces, quiero decir que no todo tipo de sufrimiento es de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que dice así, hasta creyentes y todo. Lo estoy pasando mal, pero Dios está en control y Dios sabe todas las cosas. Yo estoy sufriendo por el Señor. Amén. Pero no es así. Ahora vamos a ver la diferencia entre el tipo de sufrimiento que agrada a Dios y aquel tipo de sufrimiento que no le agrada a Dios. Amén. Entonces, decir que hay sufrimiento que sí es de la voluntad de Dios, pero no todo el sufrimiento es de la voluntad de Dios. Abre por favor su Biblia en 1 Pedro, 1 San Pedro, el capítulo 4, en el verso 19. Dice así: de modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amén. Está diciendo que de modo que si sufren de manera que agrada a Dios, entonces podemos seguir sufriendo este tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque en medio de este sufrimiento, Dios estará contigo. Podemos abrir también en San Mateo capítulo 5, San Mateo 5, el versículo 11. San Mateo capítulo 5, el 11 y el 12. Dice así. Dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue, y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el tipo de sufrimiento que agrada a Dios? Es cuando hablen mal de ti por el hecho de que seas un creyente. Que la gente te persiga porque crees en Dios. Este es el tipo de sufrimiento que agrada a Dios. Muchas veces decimos, cuando yo estaba en el mundo, todo estaba bien. Ahora que le he entregado mi vida a Cristo, parece que la gente me persigue, todo el mundo habla mal de mí, me hacen burla. Entonces, este tipo de sufrimiento es un tipo de sufrimiento que le agrada a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de sufrimiento que no es de la voluntad de Dios?
Primera San Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, el versículo 19 al 21. Primera San Pedro, capítulo 2, 19 al 21. Dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Amén. Ahora bien, el sufrimiento que no agrada a Dios es el tipo de sufrimiento que lo sufres si lo has buscado tú. Muchas veces nosotros sufrimos porque somos nosotros mismos los que nos metemos en los problemas. Es como, por ejemplo, un ladrón. Si él roba, le pillan, le ponen en la cárcel, ¿por qué está sufriendo? Porque él se ha metido en el problema. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos en una pelea. Empezamos a discutir con alguien. Y de repente, una gran pelea, luego la gente no se habla uno con el otro, familias que se quedan divididas. ¿Por qué? Porque a lo mejor te has metido en el problema. ¡Ay, que estoy sufriendo! El Señor todo lo sabe. A lo mejor estás sufriendo, ¿por qué? Porque te has metido en un problema. Entonces, ese tipo de sufrimiento no es un sufrimiento que agrada a Dios. Cuando hay irresponsabilidad por parte de los padres, hijos que lo pasan mal, no es un tipo de sufrimiento que le agrada a Dios, pero es un tipo de sufrimiento que ha sido causado porque alguien no ha hecho lo que tenía que hacer. Hablando a nivel de gobiernos también, muchos pueblos sufren, ¿por qué? Porque los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer. Amén. Y de eso podríamos hablar de muchas cosas, pero este no es un tipo de sufrimiento que agrada a Dios. Entonces, ¿cuándo empezó todo eso? Todo eso empezó en el jardín de Edén. Los problemas en este mundo empezaron con Adán y Eva. Ellos desobedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Adán, podemos leer, por ejemplo, Génesis capítulo 2. No sé si alguien quiere leer. ¿Amén? Génesis capítulo 2, el versículo 15 y el 17. Dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces Dios le había dado orden a Adán que no tocara, que no comiera de este árbol.
Dios le estaba diciendo que el día en que comiera, ciertamente moriría. Dios estaba diciendo, no iba a fallar. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, Adán estaba solo en el jardín. Eva no estaba todavía. Dios le había dado las instrucciones a Adán. Pasamos para el capítulo 3, el versículo 1 al 6. Hermano Odi, no sé si lo tienes, ¿quieres leer? Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Entonces la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que lo preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. 4. Entonces la serpiente lo dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, comprenderán todo mejor, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. 6. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con él. Ella lo dio y él también comió. Amén. Entonces vemos aquí qué pasó. La serpiente engañó a Eva. Y la gente dice, pero ¿cómo la serpiente puede engañarla a Eva? El diablo usó a la serpiente para hablar a Eva algo diferente de lo que Dios había dicho. Dios había dicho, ciertamente moriréis. Dios estaba hablando primeramente de la muerte espiritual. Dios estaba diciendo, si coméis de este fruto, amén, lo que pasará es que estaréis apartados de mí. Primero espiritualmente, y como consecuencia afectará vuestro cuerpo físico. Quiero desmistificar algo, ¿vale? No se trata de una manzana, ¿vale? Como dicen por ahí, y ni siquiera se trata del sexo, ¿vale? Se trata de un fruto que daba conocimiento del bien y del mal. Yo creo que ellos todavía no estaban preparados para tomar de este fruto. Pero por desobediencia, ellos tomaron. Y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ellos estaban en el principio cubiertos con la gloria de Dios. Y ellos al comer el fruto, sus ojos se abrieron para lo que es el bien y el mal. Dice que cuando Dios creó al hombre, Dios les creó perfectos. Amén. Y una vez que ellos desobedecieron a Dios, entonces empezaron a experimentar lo que hoy en día experimentamos todos nosotros. Miedo, frustración, tanto que cuando Dios les visitó, al fin del día, ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y hoy en día, la mayor parte de nosotros, la humanidad, se esconde de Dios. ¿Por qué? Por miedo. Amén. Pero no debemos de tener miedo de Dios, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Como Dios Él nos amó tanto, dice que Dios creó enseguida un plan para rescatar a la humanidad. Él vio que Adán y Eva pecaron, pero Él no dejó las cosas por ahí. Él dijo, voy a hacer un plan, ¿vale? Y ese plan está en Génesis capítulo 3, el versículo 13 al 15.
Alfonso, si lo tienes, si quieres leer. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos, entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén, ya está, era solo hasta allí. Entonces aquí dice que porque la serpiente le engañó a Eva, dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. ¿Qué estaba hablando? La mujer originalmente no tiene simiente. Estaba hablando de que como él le había engañado a Eva, o sea, de la mujer misma vendría el Salvador, que es Cristo. Estaba diciendo que Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿vale? Y la serpiente le mordería el calcañar. Está hablando acerca de la muerte que Cristo tuvo en la cruz. La mujer no tiene simiente. La única mujer que dio a luz siendo virgen por obra del Espíritu Santo ha sido María. Toda mujer, para que tenga un hijo, necesita a un varón. ¿Por qué? Porque el varón es el que tiene la semilla. Entonces Dios aquí estaba diciendo, condenando a Satanás y diciendo: Cristo te aplastará. Él vendrá y Él restaurará al hombre de su posición de donde había caído. Y hoy en día, por causa de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros fuimos restaurados. Adán y Eva en el jardín dejaron de tener comunión con Dios. Por eso fueron expulsados del jardín. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, dice que Él restauró nuestra comunión con Dios. Hoy en día nos podemos acercar a Dios sin ningún problema. ¿Amén? Porque Él ha restaurado esta comunión. Ahora bien, Él ya pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Dice que el pecado es la incapacidad natural del hombre de cumplir con lo establecido por Dios. Dios ha creado unas ciertas normas y por causa de la naturaleza pecaminosa, porque todos nosotros hemos nacido de Adán, dice que somos incapaces de cumplir en total medida con los mandamientos de Dios. Él restauró esa comunión, pero como nosotros seguimos viviendo en este mundo, ¿vale? Un mundo lleno de problemas, entonces por eso fallamos, cometemos errores. Esta palabra pecado significa cometer errores de alguna manera. Fallar. Muchas veces cometemos estos errores por incapacidad personal, o porque no sabemos mejor, o porque por cualquier otro motivo. Pero este pecado que aquí está hablando no es algo que uno lo hace apuesta. No sé si me explico. ¿Vale? Es cuando la persona tiene el deseo de agradar a Dios,
Pero aún así, por una tentación o por cualquier otra circunstancia o por no saber mejor, entonces cae en este pecado. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios, el recado de Dios para nosotros en esta mañana? Es que existe un tipo de pecado que es el pecado de iniquidad. Ese es un pecado que es grave. Todos los pecados son graves, porque Dios perdona. Amén. Vamos a abrir, por favor, estamos ya casi acabando. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, el versículo 6 y el 7. Si alguien lo tiene y quiere leer, Éxodo 34, 6 y 7. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Amén. Está diciendo que Dios es misericordioso. Dice en primer lugar que Él perdona la iniquidad. La iniquidad es cuando uno pasa los límites que Dios ha establecido. Ese es un pecado muy grave. Ahora, ¿qué es la rebelión? El pecado de rebelión es cuando Dios dice sí a una cosa y uno dice no. Esto es rebelión. ¿Vale? Y ahora, la transgresión, que es el pecado que nosotros hablábamos antes. Uno, por ejemplo, por no saber mejor, ¿vale? Entonces, haz cierta cosa. O está ante una tentación y no puede resistir esta tentación y cae. Dios perdona todos estos tipos de pecados. Pero hay una cosa que Dios dice: pero Él no absuelve al culpable. Y esto es súper peligroso. A veces pensamos, no, yo lo voy a hacer, no pasa nada. Dice que cuando nosotros pecamos, transgredimos o cometemos iniquidad, dice que la maldad de los padres pasa a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ahí la gravedad del pecado. De ahí por eso Dios no quiere que nosotros cometamos pecados. Nosotros muchas veces decimos, sí, Dios es bueno, el Señor perdona. Sí, Él perdona. Pero dice que Él no absuelve el culpable. ¿Qué significa? Que las consecuencias vendrán. Entonces, hay un pecado que Dios nos quiere advertir en esta mañana, que es el pecado de iniquidad. Yo no sé el por qué el Señor me ha dado esta palabra. Bueno, saber el por qué, yo lo sé, ¿vale? Pero Dios quiere que nosotros estemos muy atentos a este pecado. Muchas veces Dios nos da instrucciones. Dios dice, no hagas tal cosa, no vayas a tal lugar, no te juntes con tal persona, no te metas en esta o en aquella relación. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, no pasa nada.
Y entonces traspasamos este límite. Y eso es muy peligroso. Porque ¿qué es lo que hace este pecado? Nos aparta de Dios. Este fue el mismo pecado que se halló en el corazón del diablo. No vamos a abrir para no tardar mucho, ¿vale? Pero si estáis apuntando, podéis apuntar. Ezequiel capítulo 28, el versículo 15 al 19. Dice que el diablo, sabemos que el diablo era un querubín. Él era un ángel creado por Dios. Pero dice la palabra que se halló iniquidad en su corazón, porque él era muy guapo. Él era especial, era un ángel de luz. Lucifer significa lúcero o aquel que transporta la luz. Entonces de repente él en su corazón fue pensando, yo soy muy guapo, yo soy bueno, yo voy a ser como Dios. Y de repente ya quería usurpar el trono de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Dios le expulsó de su presencia. Porque Dios dice, yo soy el Señor y mi gloria no la comparto con nadie. Y la iniquidad es tan sutil porque es algo que uno a veces lo hace inconscientemente. Hay ciertos tipos de ideologías que Dios ha prohibido expresamente. Hay ciertos tipos de comportamientos que Dios ha prohibido en su palabra expresamente. Hablando, por ejemplo, de la homosexualidad, sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por causa de este pecado. No solamente por causa de este pecado, sino por causa de la lujuria, de la vanidad, de la codicia. Cosas como estas han traído la destrucción. Y Dios ha prohibido ciertas cosas. Pero si nosotros aún como creyentes decimos, no pasa nada, yo lo respeto, no tiene ningún mal, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos compactuando con aquello que Dios ha prohibido. La fornicación, adulterio, borracheras, etc. Cierto tipo de cosas, si nosotros decimos no pasa nada, o si Dios te ha dado específicamente una instrucción, mira, puede ser acerca de la bebida, y Dios te dice, mira, no bebas porque esto te va a hacer daño a tal cosa, a tal órgano. O no tomes eso, no comas demasiado, haz ejercicio. O otras cosas que el Señor te ha dicho que hagas y tú dices, no pasa nada, lo voy a hacer, ya se verá. Entonces uno está entrando en el pecado de iniquidad. Y para muchos de nosotros hoy en día como creyentes, esto nos puede costar y todo nuestra salvación. Para acabar, vamos a leer San Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, en su versículo 22 y 23. Mateo, capítulo 7, el versículo 22 al 23. Jesús está hablando para los verdaderos discípulos. ¿Quién está aquí que es un discípulo de Jesús? Un discípulo significa seguidor de Jesús. Amén. Si eres un seguidor de Jesús, esta palabra es para ti. Dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos
que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice el 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre y hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca os conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. En otra traducción dice, apartaos de mí, vosotros los que practicáis la iniquidad. O dice, inventores de males. Personas que Dios ha establecido algo y aún así ellos crean maldades. Ellos siempre se están violando las leyes de Dios, o sea, traspasando. Dios ha puesto ciertos límites, pero vez tras vez lo están haciendo. Entonces, decir el qué. Que el expulsar demonios no es un requisito para que uno pueda entrar en el cielo. Amén. El profetizar no es un requisito. A veces pensamos, pero yo voy a la iglesia, pero yo soy un diácono, yo soy un pastor, yo sirvo a Dios, yo nunca falto, yo oro siempre. Pero Jesús lo que dice aquí es que solamente entrarán en el reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que cumplen con su palabra, que hacen su voluntad de corazón. Amén. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Está en la palabra. Jesús está hablando para estas personas. Son personas que en el día del juicio, el día en que Cristo venga para juzgar, ellos se presentarán y dirán, Señor, pero yo era muy ferviente, yo intercedía, yo oraba mucho, hasta los demonios me obedecían, yo hasta profetizaba, yo sané a los enfermos, Señor. Pero Jesús dice, pero yo no te conozco, no te conozco. Ah, Señor, ¿cómo es posible? Si yo era el primero en llegar en la iglesia. Él dirá, no has obedecido los mandamientos de Dios. Cada vez que Dios hablaba contigo, tú no hacías caso. Violabas las instrucciones de Dios para tu vida. Entonces no puedes entrar. Pero nosotros que estamos aquí, queremos entrar. Amén. Queremos entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús, Él conoce a aquellos que verdaderamente obedecen las instrucciones de Dios, obedecen la palabra. No lo hacen solo para que el fulanito lo vea, pero lo hacen para que Dios lo vea. Amén. Entonces en esta mañana nos vamos a poner de pie. Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Tal vez estás aquí en esta mañana y me dices, pastor, yo he entregado mi vida al Señor. Ya le he entregado mi vida, pero realmente no estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. No estoy obedeciendo al Señor como Él quiere que yo lo haga. El Señor hoy, en este día, Él te llama al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Arrepentimiento verdadero no significa que uno venga al altar y cuente sus penas. No, arrepentimiento verdadero significa un cambio de actitud en el corazón para con las cosas de Dios.
significa un cambio de dirección. Que uno decida, Señor, hoy yo tomo la decisión de cambiar mi vida. A lo mejor me dices, yo solo no puedo. Estoy luchando, lo estoy intentando, pero no puedo. Pero no estás solo, porque el Señor Él ha enviado a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, Él está contigo para ayudarte. Él está contigo para transformar tu vida. Al Jesús morir en la cruz por nosotros, en el día de Pentecostés Él envió a su Espíritu Santo. Y Él dice, no estarás solo, yo estaré contigo hasta la consumación de los siglos. Entonces no estás solo. Cada vez que te sientas solo, que te sientas que no puedes, clama por Él, clama por su presencia. Amén. Y Él te ayudará. Pero en esta hora, en esta mañana, vamos de corazón a hacer una oración y pedirle perdón al Señor por nuestras actitudes, por nuestras faltas, por nuestros errores. Entonces, ore conmigo ahora. Di conmigo, Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Te pido, Señor, que me ayudes. Yo necesito tu liberación. Ayúdame, Señor. Yo no quiero pecar en tu contra. Yo quiero obedecer tu palabra. Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida. Yo te quiero servir. Yo quiero hacer la voluntad del Padre, porque yo quiero entrar en tu reino. Ayúdame, Señor. Perdona, Señor, mis iniquidades, transgresiones y rebeliones. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz, en mi lugar. Hoy te pido, cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces te quiero dar un consejo. Amén. Ya estamos a punto de acabar nuestra reunión. Una de las cosas que te ayudarán para poder estar en el centro de la voluntad de Dios es la lectura de la palabra de Dios. Pasar tiempo en la palabra. Meditar en la palabra. Esto es súper, súper importante. David decía, ¿no? ¿Cómo mejorará o transformará el joven sus caminos? Es teniendo placer en su palabra. Esa es la única forma en la que podemos cambiar. Es cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, mi consejo es que adquieras una Biblia. Empieza a leer la Biblia. No hace falta leerla de golpe, ¿vale? Toda, no. Un capítulo al día. Puedes empezar a partir de los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y luego ahí adelante. ¿Amén? Un capítulo al día es súper importante. ¿Por qué? Porque esto transformará tu corazón. Es importante que tengamos la palabra en el corazón, no solamente aquí en nuestra mente. Antes de empezar a leer la Biblia, ora, dile, Señor, guíame. Hazme entender, ayúdame a entender lo que estoy leyendo. Amén. Y el Señor te ayudará. Él lo hará porque Él te ama. Él quiere que crezcas. Amén.
Otro consejo, nosotros también tenemos los martes, tenemos el estudio bíblico. Hacemos la reunión de estudio bíblico online. Yo recomiendo a que si puedes, ¿vale? Si tienes disponibilidad, conéctate. Amén. Porque los estudios bíblicos, ¿podéis sentaros? Un momento. Los estudios bíblicos son importantes, ¿por qué? Porque allí no solamente aprendemos la palabra, sino que también tenemos la oportunidad de poder hacer preguntas, sacar dudas. Amén. A veces estamos leyendo y nos surgen dudas. Entonces, allí en el estudio bíblico aprendemos y podemos hacer preguntas. La oración también es algo que es muy importante. Pastor, pero yo no sé orar. Tenemos una reunión de oración cada 15 días. Amén. También online. Son 30 minutos. Te puedes conectar también. Amén. Conéctate para que oremos juntos. Yo de vez en cuando enseño también cómo orar, que es súper importante. O mismo también hay devocionales, ¿no? Es importante el tema del devocional. Puedes elegir un devocional. ¿Qué es el devocional? Es la oración matinal. Un tiempo antes de ir a trabajar, antes de salir de casa. Todo esto nos ayuda a poder crecer espiritualmente. O si en algún momento lo estás pasando mal, tienes algún problema, alguna dificultad, puedes llamar. Pastor, ore conmigo. Está la hermana Herminia también, el hermano Odi. Estamos todos, vamos a orar. Si estás pasándolo mal, necesito oración, escribe en el grupo. Amén. Envía tu mensaje, mira, tengo un familiar que está en estas condiciones. Yo mismo estoy pasando por este problema. A lo mejor si no quieres en el grupo, entonces puedes enviar por privado. Amén. Y alguien se juntará contigo para orar. Pero es importante que estemos allí, que estemos en los caminos de Dios, que no nos apartemos. Amén. Amén. Entonces, básicamente ya hemos terminado nuestra reunión. Todavía no tengo la fecha para la próxima reunión, ¿vale? Pero le estaremos anunciando en el grupo. ¿Vale? Yo durante esos días, a partir de la próxima semana, así que lo tenga ya todo establecido, todo preparado, entonces ya anunciaré cuándo será la próxima reunión. ¿Vale? Estas reuniones son para todos nosotros. ¿Amén? Son para que nos encontremos, para que estemos juntos, que nos conozcamos, que podamos hablar, tener comunión unos con otros. ¿Amén? Es súper importante. Entonces, invitemos a amigos también, familiares, un vecino, alguien que está enfermo que conocemos, o alguien que ya le hemos hablado de Jesús, ¿vale? Pero a lo mejor no tiene ninguna iglesia, no sabe dónde ir a congregarse. Entonces, estamos aquí, en un principio, una vez al mes, ¿vale? Pero la idea es que para el próximo año, si todo va bien, entonces tenerlo cada semana. ¿Amén? Hasta que podamos encontrar un sitio nuestro donde podamos estar. ¿Vale? Pero en un principio vamos a empezar aquí, trayendo a la gente, porque también como es un lugar estratégico, ¿vale? Personas que vienen de Barcelona, los que vienen de Manresa, de Tarrasa, los que vienen de Sabadell, o sea, los que vienen de Granollers, o sea, esto está justo aquí en medio, ¿no? Y entonces es mucho más fácil de poder llegar. ¿Amén? Entonces invitemos a amigos, invitemos a familiares y nosotros mismos hagamos por participar, por venir. Amén. Porque esto es de todos nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. No sé si alguien necesita oración, ¿vale? Si necesitas oración, luego ya al final, pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar por ti. Entonces solo quiero hacer una oración final. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta nueva semana que empieza, Padre.
Y yo bendigo a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes y todos aquellos hermanos que no han podido estar con nosotros, Señor. Oramos también por aquellos hermanos que nos están viendo online. Gracias, Señor, por sus vidas. Les bendecimos. Declaramos, Señor, tu gracia y tu favor, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Amén.